No podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes. Y una vez que somos conscientes, no podemos evitar cambiar. Vámonos. ¿Cómo están, amigos? Hoy tengo conmigo a Lauro. ¿Cómo estás, Lauro? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Charlie. Muy contento de estar contigo nuevamente. Bueno, hoy tenemos un tema un poco álgido y hasta complicado, diría, para algunos de nosotros. Incómodo. ¿Incómodo? Incómodo, complicado. Un tema que a veces no queremos hablar, pero que es muy importante reconocerlo y hablarlo. Así que, mira, no importa, aunque sea incómodo, démosle. Bueno, ok. Mira, hoy estamos hablando de las suposiciones que muchas veces nos impiden crecer. Y decimos suposiciones ocultas. Y quiero empezar con una historia, ¿ok? Que eso nos va a poder ilustrar de qué estamos hablando. Andy Grove, que fue el CEO, fue el empleado número 3 de Intel y fue su CEO durante muchos años. Inclusive fue presidente de la junta directiva, fue el encargado de transicionar a Intel de una mera compañía de chips a la parte de los semiconductores y la hizo lo que es hoy en día. Lo que es hoy, así es. Dicen que él estaba hablando con su CFO, su encargado de finanzas, y le dijo: mira, si hoy dejáramos de trabajar aquí, le preguntó, y la junta trajera a alguien nuevo para sustituirnos, ¿qué haría esa persona? ¿Qué es lo primero que esa persona nueva haría al llegar aquí? Y se quedaron pensando y discutiendo. Y al final dijo: ahora bien, piénsalo bien. ¿Qué haría si viene alguien a donde estás tú a hacer lo que tú estás haciendo, a tomar esta organización? ¿Qué es lo primero que haría? Y Andy le dice: y entonces, ya que lo pensamos, ya que sabemos lo que ellos van a venir a hacer, ¿por qué no salimos, volvemos a entrar y lo hacemos nosotros? Qué increíble, ¿verdad? Esa historia. Definitivamente. Y muy confrontadora. Es que es cierto. Es cierto. Si lo piensas de esa manera, ¿por qué tiene que venir alguien de fuera a decirte lo que tienes que hacer cuando eres tú el que lo puedes hacer? Pero no nos tomamos el tiempo. No nos tomamos el tiempo. Y creo yo que más que eso también es el hecho de que estamos emocionalmente apegados o enamorados. Pero totalmente. De la forma en la que hacemos las cosas. No, y si tú fuiste el que levantaste algo, el que comenzaste algo, el reconocer que algo no está funcionando o que algo no está caminando como debe ser, es difícil, porque hay un asunto emocional, hay un apego emocional muy fuerte a eso, entonces nos cuesta bastante. Sea que funcione o no funcione. Ojo la pregunta, o sea, aquí está la pregunta. Si alguien entrara a tu organización con ojos frescos y sin apego emocional. Sí. Ojos frescos y sin apego emocional. Esa persona no tiene historias, no tiene memoria, sus hijos no han pasado por los ambientes, no estuvo en los hitos de organización. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, Lauro. ¿Qué haría esa persona? ¿Por qué no lo hacemos nosotros que ya estamos dentro? ¿Y cómo lo hacemos? Híjole. Es una excelente pregunta, Charlie, porque yo creo que todos tenemos tarea, todos tenemos que reconocer que hay mucho por hacer. No sé si quieras que en este momento detengamos la grabación. Mejor pongámonos a chambear ahorita. Sí. Fíjate que es algo que yo creo que todo líder debe visitar, debe hacer o luchar con esta pregunta. Con las personas correctas, con el equipo de liderazgo, con tus ancianos de iglesia o la gente con la que tú lideras tu iglesia, tu board o como le quieras llamar, tu junta directiva. Hay un grupo de personas con las que tú estás liderando la organización, tu iglesia, tu ministerio. Y bueno, como te digo, Charlie, es un tema complejo, es un tema difícil, porque la realidad es que nosotros amamos lo que hacemos, amamos la organización. Muchos de nosotros estamos aquí desde el principio. Nosotros fundamos, yo recuerdo cuando arrancamos Vida In, tenemos tatuada la organización y amamos lo que hacemos, ¿no? Estuvimos aquí desde la planeación, desde el principio, cuando solamente era un concepto. Sí, ni siquiera el principio, antes del principio. Antes del principio, cuando era un sueño, cuando era un sueño todo esto, ¿no? Soñábamos con una iglesia diferente, con alcanzar a la gente que nadie estaba alcanzando
y con cambiarle la cara a la iglesia fue algo que nos enamoró. Todos veníamos de contextos diferentes, pero amábamos la misión y amamos la visión. Entonces, estamos demasiado conectados, demasiado cerca, y eso creo que hace que nos falle la perspectiva. Cuando tú estás muy cerca de algo, no alcanzas a ver bien. Tienes que dar pasos hacia atrás. Sí, por eso son estos lentes. Ya. Exacto. Yo no veo. Ya tienes que... y ese es un gran ejemplo, ¿no? Ajá. Cuando tenemos presbicia, tú tienes que alejarte el teléfono para poder ver bien. Correcto. O lo que estés leyendo, ¿no? Entonces, creo que todo líder debemos de tener esa capacidad para dar 1, 2 o 3 pasos hacia atrás y ver la perspectiva, el cuadro amplio, ¿no? Tenemos personas, y nos cuesta porque tenemos personas a nuestro alrededor que pueden decir, oye, yo estoy comprometido con lo que hacemos acá, estoy comprometido con la Gran Comisión, estoy muy comprometido con inspirar a las personas a seguir a Jesús, así lo decimos acá, y yo quiero alcanzar a las personas y estoy dispuesto a hacer A, B, C, lo que sea necesario. Y lo comienzas a hacer. Pero ¿sabes qué pasa, Charlie? Que mucho después de que nuestros métodos no son ya tan eficaces, seguimos muy apegados a ellos. Correcto. Y eso afecta, porque la verdad es que si lo pensamos, la iglesia local rara vez se toma en serio el cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a pegarte en las finanzas. Y eso es triste reconocerlo. Sí. O sea, a veces no estamos dispuestos a cambiar nuestros métodos, nuestras formas, siempre y cuando el dinero siga entrando. Claro. ¿Verdad? Y estamos operando, estamos con los gastos, pero cuando te pega al bolsillo, ahí es donde tenemos que hacer algo. Claro, en desesperación. En una desesperación. Y eso es triste, tío, porque mientras el dinero sigue entrando, estamos bien, no estamos desesperados, pero cuando deja entrar, entonces nos empezamos a replantear. Pero difícilmente vamos a dejar de hacer lo que es bueno para hacer lo que es mejor. Y aquí esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar de hacer algo que es bueno por apostarle a aquello que es mejor? Y yo espero que los que están escuchando este podcast tengamos todos nosotros la actitud de ser diferentes. Esa valentía. Así es. Es eso. Requiere una valentía, requiere de gran arrojo. Y yo diría también otra cosa, Charlie. Creo que requiere de una gran humildad. Requiere una gran humildad para estar dispuestos a incluso pisar callos, incomodar a algunas personas para hacer lo correcto, para hacer lo que es mejor sobre aquello que estamos haciendo que puede ser bueno y que no caigamos en ese conformismo. Porque mira, la verdad es que ninguno de nosotros entramos al ministerio pensando en dinero. Bueno, habrá personas a lo mejor que sí, ¿no? Esas personas que a veces juzgamos, que vemos en la televisión, ¿verdad? Pero es que eso voy, o sea, si nos decidimos hacer algo hasta que afecta las finanzas, vamos a caer en eso. Nos vamos a convertir en eso. Correcto. Podemos caer en ese tipo de cosas que los que somos pastores, los que somos líderes, podemos decir, yo jamás haría eso. Pero cuando empieza a escasear eso que es algo necesario como este dinero, podemos caer en prácticas de ese tipo, ¿no? Correcto. Y uno, o sea, es aterrador pensar en que me puedo convertir en eso. Correcto. Y por eso esto es lo que llamamos suposiciones ocultas. Porque ¿cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos programas? Esas posiciones de las que no se puede ni opinar, no se puede hablar, no se puede cambiar, porque simple y sencillamente eso es lo que somos. Eso es lo que hacemos. Les decimos ocultas porque no están en la superficie, no son obvias. No me las puedes enlistar sin hacer un proceso consciente y grupal, como decías tú, con las personas correctas, para sacarlas a la luz. Llevan aquí demasiado tiempo, están desde el principio. Funcionaban muy bien al principio. Fue lo que nos hizo ser reconocidos en algún momento. Sí. Llevamos demasiados años tomando decisiones basadas en eso. Pero es importante desenterrarlas. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos, Lauro? Pues ahí está el detalle, Charlie. Y me gusta la manera en que lo estás expresando. Estás diciendo desenterrar. Y eso habla de que está por debajo y que naturalmente no lo vamos a ver, a menos que seamos muy intencionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar todo
Tenemos que evaluar todo. Todo. Y hacer como un examen de conciencia muy sincero, donde tenemos que, número uno, darnos cuenta de eso, elevar la conciencia de que todo esto es una realidad, es algo que existe, y hacer todo lo posible para desenterrarlo, para sacarlo a la luz, de alguna manera, como dices tú. Porque después de un tiempo lo que pasa es que esas suposiciones ocultas se tapan con actividad. Claro. Nos envolvemos en el día a día, a hacer lo mismo todo el tiempo, y caemos en una comodidad. Es muy cómodo estar ahí. Especialmente cuando de alguna manera vemos que las cosas están funcionando, pero tenemos que detenernos. Que aparentemente están funcionando. Así es. Tenemos que detenernos para decir, oye, a ver, ¿cuáles son esas suposiciones ocultas? Y algo importante es que reconozcamos que todos las tenemos. Claro. O sea, no es que, bueno, es que ellos y yo no, todos tenemos suposiciones ocultas. Entonces, ¿cuáles son esas suposiciones ocultas? Y esto es lo que hay que hacer. Tenemos que reconocer lo que no funciona. Tenemos que reconocer lo que no funciona y tenemos que reconocer por qué es que no estamos dispuestos a hacer algo al respecto. Reconocer que algo no funciona y admitir, y eso cuesta. Claro. Admitir, definitivamente hay algo que no está funcionando y yo de alguna manera no me he movido en dirección para hacer algo al respecto. Y entonces una forma en la que hemos descubierto eso es haciéndonos una pregunta. Ok. Y la pregunta es, ¿qué está en declive? Okay. ¿Qué es eso que está disminuyendo y donde sentimos que tenemos que fabricar energía? ¿Qué es eso que está en declive y que nos está de alguna manera forzando a estar fabricando energía? Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que hay cosas en tu organización, en tu iglesia, hay programas, hay actividades que tú estás realizando que por algún tiempo esas actividades funcionaron perfectamente bien, pero con el tiempo, fue pasando el tiempo y esas actividades, esos programas, la asistencia, por ejemplo, empezó a bajar. Y está eso, pero está ocurriendo, pero ¿por qué sientes que cada vez tienes que esforzarte más, tienes que pedirle más a la gente? ¿Por qué tienes que usar más recursos, más publicidad? Tienes que esforzarte más para que la gente asista, para que la gente vaya. Un ejemplo muy sencillo es, si ustedes manejan algo como la escuela dominical, por ejemplo, o nosotros acá manejamos grupos de vida. Si yo tengo que pararme constantemente a decirle a la gente, oye, vengan a la escuela dominical, es muy importante, o sabes que tú tienes que estar en un grupo de vida, pero yo como pastor, yo como líder, cada vez que pienso en un grupo de vida digo, qué fastidio. Yo ahí estoy fabricando energía y tengo que estar muy alerta. Entonces es evaluar todo, detenernos, hacernos la pregunta y nos tomamos el tiempo de ir mirando y evaluando todo hasta encontrar esas suposiciones ocultas que afectan nuestra toma de decisiones. Pero son conversaciones así, sin filtro, crudas, y la verdad es que son difíciles para un equipo, Charlie, y ahí nos meteríamos en otro tema, pero tiene que ver con esto que hemos hablado en otros podcasts, de tener un equipo cohesivo, donde haya confianza, donde la gente se dice con toda transparencia y vulnerabilidad, oye, esto está mal y yo creo esto, pero cuando no hay esa confianza es difícil abordar esos temas. Claro. No, ahorita mientras te escuchaba hablar, me recordé una iglesia que estaba observando, que estamos en conversaciones, y veía el tiempo de los donativos. Y yo escuchaba a la persona motivando, como dices tú, fabricando la energía para hacer que las personas quisieran donar en ese momento. Manita de puerco, como le decimos acá. Ok, entonces me ponía a pensar en eso, porque o sea, hasta eso, la forma en la que se va a diezmar, se va el dinero, eso puede ser algo en lo cual estés fabricando energía. Sí, totalmente. Y Charlie, creo que es un gran ejemplo ese que estás poniendo porque pensándolo, hay veces que lo que se utiliza, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en las iglesias es la culpa. En lugar de inspirar a una persona, en lugar de agradecer, en lugar de decirle, mira lo que estamos haciendo con esa generosidad que tú has tenido para con Dios y para con nosotros a través de la iglesia local. Esto es lo que estamos haciendo. A veces no, es un speech, es un discurso
golpeador de alguna manera, y eso no, ahí estás fabricando energía. Exactamente, ¿no? Y me encanta cuando Andy dice, cásate con tu misión. Y aquí voy a cambiar la segunda parte un poco para explicar esto, pero con la programación, tu forma de hacer las cosas, no pases de encapricharte. Porque con el tiempo la programación tiene que cambiar y es difícil, yo sé. Porque desde el punto de vista de un líder, las emociones nublan el panorama. Porque en cuanto se introduce el componente emocional en la evaluación, por eso hablábamos, ojos frescos y sin apego emocional. Cuando se introduce este componente emocional, por muy valioso que sea, en determinado contexto se pierde la perspectiva. Sí. Y al final una mirada fresca es entrar como si fueras una persona nueva en el trabajo y mirar las cosas puramente a través del lente de la misión y la visión. Ahora bien, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tienes algunos principios o algo que nos puedas decir para aquellos que nos están escuchando que pueda servir como guía para cuando ellos le entren a este tema de las suposiciones ocultas en sus organizaciones? Sí, pudiéramos hablar de básicamente dos Charlie, que podemos tener. La primera es esta: los líderes deben de alinear las suposiciones que están ocultas, que impulsan la estrategia que tienen hoy, deben de alinearla con los cambios que están ocurriendo en el entorno exterior. O sea, debes alinear las suposiciones ocultas que han estado impulsando tu estrategia con lo que está pasando allá afuera. Eso significa que esencialmente que a medida que cambia la cultura tenemos que de ser súper honestos y reexaminar las cosas que siempre hemos hecho y hemos asumido. Si no hacemos eso, vamos a seguir operando a partir de supuestos que nada que ver con la cultura y con la realidad. Con una realidad que ya no existe. Así es. Un ejemplo que puede traer un poquito de claridad sobre esto. Cuando vino la pandemia, definitivamente eso cambió todo. Cambió todo, cambió la manera en que nos reuníamos. Incluso no nos podíamos reunir. Y cobró muchísima relevancia las reuniones online. Sí. Porque ahora era la única manera en que lo podíamos hacer. Antes, de alguna forma, pues estaba ahí, estaba como algo adicional. Accesorio. Un accesorio, no le poníamos demasiada atención, pero eso se convirtió en la manera. Es más, antes era por CDs que se grababan al final de la reunión. Y la gente compraba el CD y era una manera de compartir, etcétera, pero ahora todo eso ha evolucionado. Entonces, imagínate que alguien se casara con eso. No, es que la manera correcta o la mejor manera es a través de CDs. Los CDs están obsoletos. Hoy todo es por streaming, hoy tienes que tener un canal de podcast, tienes que tener una página web, tienes que tener un canal de YouTube, porque eso es lo que la cultura está demandando y es la manera más eficiente de ejercer o de hacer ministerio. Pero si alguien, esas suposiciones ocultas, dice, no, esta es la manera en que lo hemos hecho y nos vamos a casar con eso, esa persona va a estar fabricando energía y tristemente no va a llegar a la meta que se ha trazado. Y al final la cultura te lo exige. Claro. O sea, hubo un ejemplo hace un par de semanas aquí con ustedes, ¿verdad? Sí, que estaba haciendo frío. Estaba haciendo frío y vimos un gran declive, una gran disminución en la asistencia. Pero ¿qué pasó? Que presencialmente la gente no vino, pero muchísima gente se conectó. ¿Por qué? Porque ofrecemos eso. Y hemos puesto un especial énfasis desde un poco antes de la pandemia a este asunto online y eso hace que la gente siga participando de otra manera. Y claro, habrá gente que pueda decir nunca va a ser igual online que presencial. Eso está debatible y yo lo entiendo. Yo soy de esas personas que dicen nunca será igual, yo prefiero que venga presencial, pero lo importante es que estemos casados con nuestra misión, inspirar a las personas a seguir a Jesús, online o presencial. ¿Verdad? Inclusive a esas personas que no vinieron ese domingo, pero que estuvieron online, si tú les pudieras preguntar uno a uno, ¿viniste a la iglesia? Te van a decir, sí, yo fui. Exacto, exactamente. Sí, yo me conecté, yo estuve. No fui de cuerpo presente, no. Así es. Pero me conecté. Le dice uno, no te vi. No me viste porque no estuve presente, pero yo estuve conectado. y sí es curioso, a mí a veces algunos amigos que saben que estoy acá pastoreando y todo, me dicen, oye, te vi. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y me mandan una foto con la pantalla, ¿no? Donde estoy ahí compartiendo. Bueno, ¿y cuál sería el otro principio del que nos puedes hablar para...? El segundo es que aquellas suposiciones que un equipo mantiene durante mucho tiempo o esas suposiciones que están muy arraigadas son las que tienen más probabilidad de afectar el desempeño del equipo. Híjole.
Uh-huh. O sea, algunas creencias han llegado a parecer tan obvias que ya ni siquiera se debaten. Uh-huh. O sea, esto es como cuando llegas a un lugar y dicen, mira, esta es la manera en que hacemos las cosas acá. ¿Pero por qué? Porque siempre las hemos hecho así. Oye, pero no habrá una mejor manera. No, ni le muevas. O sea, aquí las cosas son así, pero ya ni siquiera nos detenemos a pensar y evaluar por qué es que hacemos las cosas que hacemos. Entonces, requiere de mucha madurez, de mucha humildad del equipo para poder hacer a un lado esas cosas que pareciera que están fuera de debate y poder discutir esas suposiciones, eso que hemos asumido, especialmente aquellas que son más profundas y que están impulsando las decisiones con respecto a nuestra programación, las actividades que hacemos. Porque haz de cuenta, Charlie, siento que es como cuando un equipo, una persona se deja de preguntar el por qué. Uh-huh. Antes del qué y los cómo es el por qué. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y creo que se requiere, te digo, de mucha madurez, porque eso nos llevará a tomar decisiones que pueden ser difíciles con respecto a un ambiente, por ejemplo. Y nosotros acá te podría hablar de diferentes cosas en el ambiente de estudiantes, por ejemplo, que hoy estamos con esa idea de apostarle a la fe de la siguiente generación. Y recuerdo que decíamos, oye, es que hay un gran énfasis en crear un ambiente irresistible acá y diferentes elementos, ¿no? Oye, pero ¿será que tenemos que meterle tanta producción a los ambientes de estudiantes? ¿Eso es lo que necesitan? ¿O más bien que le metamos mucho a la parte de la comunidad, a los grupos pequeños? Porque nuestro énfasis por mucho tiempo fue producción. Pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente, que lo que los estudiantes, los chavos, los jóvenes están buscando es comunidad. Claro, el grupo grande o esa parte de producción puede ser conducente a, pero si tú me dices hoy, ¿a qué le apuestas más? Yo, si tuviera que escoger, yo le apuesto a la comunidad sobre la gran producción. Pero eso fue un ejercicio donde tuvimos que ser totalmente transparentes, honestos y decir, oye, estábamos asumiendo, estábamos suponiendo que lo que hace que los jóvenes vengan es una gran producción. Error, eso no es. Claro. No, y ahorita como hablabas al principio se me vino a la mente una frase que dice Andy, que cuando eres un líder que no está dispuesto a escuchar, te vas a rodear de personas que no están dispuestas a hablar. No tiene nada que decir. Que no tiene absolutamente nada que decir. Y la verdad es que terminamos en eso. O sea, y estos dos principios de los que tú hablas, para observar, cuando estamos hablando de suposiciones ocultas, número uno, debemos alinear nuestras suposiciones a los cambios en la cultura. Correcto. Y número dos, las suposiciones que llevan más tiempo sin ser desenterradas son las que más posiblemente nos vayan a afectar en el futuro. Ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo que está en juego si simplemente terminamos de escuchar este podcast y no atacamos nuestras suposiciones ocultas? Si no nos ponemos a revisar hacia adentro, si no nos tomamos el tiempo de hablar con nuestros equipos y buscar esas suposiciones. ¿Qué es lo que está en juego? Charlie, varias cosas. Para mí la más importante tiene que ver con que vamos a dejar de cumplir con el propósito por el cual iniciamos, por el cual estamos en esto, por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nos vamos a perder de eso. Está en riesgo la organización, está en riesgo aquello que hemos soñado que una iglesia o una empresa sea. Y por otro lado, esa es una que para mí es muy importante. Y por otro lado, si nosotros no desenterramos eso, si no hacemos ese ejercicio, eso no va a hacer que las cosas desaparezcan. Eso no significa que no existen. Y eso te va a afectar. Claro. Va a afectar muchísimo la manera en que haces las cosas, el éxito que vas a tener. Y como tú dijiste al principio en la historia esa de Andy Grove, si tú no las confrontas con tu equipo, alguien más va a venir a hacerlo porque va a estar este declive, esta situación donde las cosas no están saliendo como tú creas o como tú quieres. Te vas a ver forzado a fabricar energía y eventualmente eso que tú pretendes hacer lo vas a perder en el camino y va a ser un momento en el que probablemente si no lo atiendes va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Entonces vas a perder recursos, vas a perder gente muy valiosa en el camino, vas a dañar a personas y siendo así sobredimensionándolo de alguna manera, puedes llegar a terminar cerrando
eso, una organización o una iglesia, imagínate una iglesia que cierre sus puertas. Ujú. Porque ya no hay dinero, porque ya no está llegando la gente, porque ya aquella visión enorme con la cual comenzaron y ese ímpetu que se ganó, se perdió en el camino. Y Charlie, te digo, estamos hablando de las líderes de iglesia. Una cosa que yo he aprendido es que en muchas ocasiones, cuando yo era jovencito, hace muchos años, yo recuerdo que le pregunté a una persona que nos estaba discipulando, desarrollando a un grupo de jóvenes. Yo siempre fui muy rebelde con la estructura, con las formas. Yo me peleaba mucho con eso. Y mi tío abuelo era el pastor. Uh-huh. Y yo le decía, tío, ¿por qué tenemos que hacer esto? Hacíamos sesiones de negocios. Yo tenía 14, 15 años. Hacíamos sesiones de negocios larguísimas, aburridas. Y yo le decía, ¿por qué tenemos que hacer esto, tío? Y él me decía, porque siempre se ha hecho así. Y mientras usted esté aquí, usted tiene que hacer eso. Entonces yo le pregunté a esta persona, Obed se llamaba, ya falleció él. Y le decía, Obed, háblame un poco, mira, es que la estructura y todo. Y él me dijo, Lauro, tienes que entender esto. Las estructuras, por lo general, son el resultado, y estoy hablando a líderes de iglesia, las estructuras por lo general son el resultado de un avivamiento. Uh-huh. Hay una gran explosión, hay un avivamiento, hay un gran crecimiento y como hay un crecimiento, tiene que haber estructura, organización alrededor de eso que está ocurriendo. El asunto está en que eso se va, eso se termina y nos casamos con la estructura. Nos casamos, se tiene que hacer así, no es cierto. Se tenía que hacer por esa necesidad, pero eso ya no está. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué ocurre? Estás fabricando energía, estás forzando la máquina hasta que truena. ¿Cuántos de nosotros, si nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, terminamos pensando, porque así lo hacían en la iglesia que yo iba, así fue como yo lo vi, y no nos preguntamos, ¿habrá una mejor manera de hacer esto? Correcto. Y esa es una excelente pregunta. ¿Habrá una mejor manera de hacer lo que estamos haciendo? Lauro, ojos frescos y sin apego emocional. Muchísimas gracias, amigo. Lauro, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, Charlie. Y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Chao.